ha llegado para estar con nosotros y comentar otro tema de estricta actualidad, que es qué va a pasar con los jueces que fueron nombrados de manera ilegal por Mauricio Macri. Hoy era un día importante en el Consejo de la Magistratura. Gabriel Morini, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Así es, reunión virtual vía Zoom por el tema del distanciamiento, que tenía como protagonista el tema de los traslados de los jueces. No son los nombramientos estrictamente, sino cómo el macrismo fue distribuyendo a lo largo de estos 4 años, a través del mecanismo que existía de traslados, hubo cierto copamiento de algunas áreas estratégicas. Bueno, una de ellas, sin duda, fue la Cámara Federal de Comodoro Pi. Allí fueron a recalar 2 integrantes del que en su momento era el Tribunal Oral Federal número 4, uno de ellos Leopoldo Bruglia y el otro Pablo Bertuzzi, cuyo traslado se da en estricta cronología con la sentencia en el juicio Amado Vudú por el caso Chicone, y todo el Consejo empieza a discutir ahora, ya te digo, te aclaro, te spoileo. Hubo cuarto intermedio, no se pusieron de acuerdo. La semana que viene, el jueves que viene, esto va a seguir, va a tener su segundo capítulo. Se presentó el tema. Se presentó el tema que la semana pasada había sido introducido por el representante del Ejecutivo, Jerónimo Ustarros, que trajo toda la lista de trasladados de los últimos años. Esto excede al macrismo. Y dijo, bueno, tenemos que resolver esta situación porque, ¿cómo es el procedimiento constitucional? Un juez se presenta, es candidato, lo eligen por antecedentes, da una prueba escrita, una entrevista oral, se lo meritúa, se le da un puntaje, el Consejo políticamente se pone de acuerdo para elevar una terna al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo de esos 3 elige uno y lo manda al Senado. ¿Para qué? Muy complicado, para muy complicado. Hay que hacerlo más fácil, dijo Macri. Es un quilombo, hagámoslo fácil. Lo sacamos acá y lo ponemos allá. Y sí, era a pedido de los jueces que pedían trasladarse a otro lugar, pero no pedían trasladarse al lugar, vamos a decir, equivalente. Claro. En algunos casos sí, ojo. Pero el sueldo mejora, ¿no? El sueldo es igual, o incluso te diría que... De juez de tribunal oral a camarista federal, sos Gardel. Y sí, es como que te llamen a jugar a Europa, ¿o no? Es mucho más importante ser camarista federal de Comodoro Pi que ser tribunal oral, por ahí. En la valoración, según cómo cada uno digamos, se perfile para ese tema. Pero bueno, los traslados solían ser temporarios, terminaron siendo permanentes. Hay 3 categorías en lo que presentó, son 38 el número total de jueces, pero hay 10 que están como en el rojo. Están como en una categoría que no termina de cerrar muy bien por qué fueron trasladados y si esas equivalencias estuvieron bien o mal hechas. Y como comentábamos el otro día con Iván, son los que peor están porque en algún caso, algún traslado después vino un envío de pliegos al Senado y en otros no. Estos son los que están peor. Bueno, porque nunca hubo nada. En realidad ninguno de ellos tiene el tema del envío al Senado por el puesto que fueron a ocupar. Claro. Por ahí lo tienen por otro, pero no lo tienen por el puesto que fueron a ocupar. Entonces, esta es la discusión. Sí, como te decía, el Poder Ejecutivo elegía uno, lo manda al Senado, le da su aval, si estos trasladados requieren que este procedimiento se termine, porque algunos creen que está inconcluso, es decir, que no tienen el aval senatorial para estar en el lugar que están ahora. Bien. Muchos enfocan que esto obviamente tiene como epicentro la Cámara Federal de Comodoro Pi, lo cual me parece acertado desde el punto de vista político, y ahí estaba la discusión, si hay que preguntarle a la Corte, si no hay que hacer nada, si hay que sacar una ley, como dice Pablo Tonelli, que defiende estos traslados hechos por el macrismo. Una ley retroactiva. No, de acá en adelante. Bueno. Estos se quedan. Claro. ¿Estos se quedan? Claro, estos se quedan. No se pueden quedar así. Bueno, es la por postura... lo menos en mi visión. Pero en el fondo la oposición lo que dice es que es una embestida acá, Iván. Sí, bueno, el propio Tonelli, de hecho, fue uno de los que planteó búsqueda de impunidad, avasallamiento institucional, etcétera, etcétera. Es importante, lo recordábamos, creo que fue anteayer, que en la Cámara Federal ni Bruglia ni Bertuzzi, digamos, teniendo en cuenta que estamos pensando en que tal vez esos son los 2 cargos de mayor relevancia política, tienen causas gravitantes contra Cristina Fernández de Kirchner, excepto algunos desprendimientos de la causa Cuaderno. Pues el resto de las causas, o la mayor cantidad gravitante de las causas, ya están elevadas a juicio, con lo cual no tendrían intervención estos jueces que ya la tuvieron en la etapa de instrucción. Ahora, uno de los argumentos que va a plantear, que tal vez ya lo plantearon públicamente, tanto el representante del Poder Ejecutivo, bueno, lo dijo Lugones el otro día en el reportaje aquí que le hiciste vos, es de repente, en este caso de los 10 jueces,
plantear una situación similar, homologable, que esto es simplemente para la narrativa de la opinión pública, desde el punto de vista político, no es técnico, pero para plantear una comparación a lo que hizo Juntos por el Cambio con el pliego de 2 jueces, que son Basílico y Maíquez, que dijeron, si ustedes lo mandaron al Senado, para que lo homologue el Senado, ¿por qué no mandaron ¿por todos? qué no se van a mandar? Bueno, hay una respuesta por qué no se mandaron todos. ¿Y cuál La es? respuesta es que, en el caso, por ejemplo, de Bruglia, que fue uno de los pliegos que no se mandaron, es que no pasaba. Entonces, vaya si fue, esta es mi opinión, no sé qué piensan ustedes, no sé qué piensa Gabriel, qué piensa Pablo, vaya si fue hábil en ese sentido el macrismo o fue poco hábil la oposición, que Bruglia, a quien no mandaron el pliego al Senado porque sabían que no lo iban a aprobar, está en la Cámara Federal desde el momento en que el gobierno lo trasladó hasta el día de hoy. Es decir, tan mal desde el punto de vista de las necesidades coyunturales no le salió al macrismo. Si yo te agrego otra visión del mismo tema, que no tengas tu aval en el Senado te vuelve muy vulnerable. A la discrecionalidad del Ejecutivo, decís. A la De discreción presiones. de ese mismo Ejecutivo Claro. que no mandó tu aval. O del, O sea, o del futuro ejecutivo, porque se dan vuelta como una No, media en entiendo 2 que Gaby minutos. dice del Ejecutivo que te trasladó. del Ejecutivo que te trasladó, porque Claro, en bueno, definitiva... Pero después cuando viene el otro ejecutivo, también sos débil y también podés dar algún gesto de amor para que Es la puedas típica quedar. historia de los jueces subrogantes. A ver, el gobierno también tiene un gran problema, ¿no? Porque para la Cámara Federal hay un concurso abierto, hay Claro. una primer orden de mérito. El problema es que tienen que destrabar ese concurso y no saben a quién elegir. Digamos, ese es Ahora la seguimos. otro plano de ese mismo tema. Ahora la seguimos. ¿Se acuerdan cuando arrancó